estoy incluida no se vale, ¿eh? Ok, gracias Liz. Muy bien. 2828. Estrada Reyes Victoria, ¿se encuentra en esta sala? No, ¿verdad? ¡Fuera! Está fuera. Sí. Adivinaron. Son 6. Bañuelos, Salazar, Nancy queda fuera. Y aquí viene el número de la suerte. No vamos a consumir más. No. $89 y el nombre es sí está en la sala por lo que veo. Rodríguez Ramírez Rosa Isela Abigail. ¿No está? Sí está. Ah. Ok, sacaremos uno más y me proponen de manera remota que si no se quede en la biblioteca, lo cual me parecería súper padre. ¿Lo sacamos o no lo sacamos? Sí, ok. Luis, muchas gracias. 101. Citlali Santiago Cruz. Gracias por participar. A la biblioteca. Es para mí un privilegio presentar a la maestra Lisbeth Berenice Herrera y desde luego pasar a la mesa número 8, Inclusión y Diversidad Social en los Servicios de Información. Lisbeth, con esa trayectoria tan enorme y formando parte de esta organización, creo que todos, les recuerdo, dentro de su programa tienen las semblanzas y las descripciones de nuestros panelistas. Adelante. Gracias, Toño, muy amable como siempre. Vamos a obviar los CVs de nuestros participantes en esta mesa para no quitarles más tiempo a sus presentaciones. Ustedes pueden revisar en el programa de mano, los pueden localizar. Es un gusto para mí presentar el día de hoy inicialmente a la doctora María Graciela Marta Tecuatechol, docente de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, quien nos va a presentar su ponencia Información para Todos. Gracias. Pues buenos días a todos. Me congratulo estar en esta celebración del 72 aniversario de la ENBA y comienzo mi trabajo con una idea de Mark Burgin. Muchos de nosotros consideramos que la información está en los libros, está afuera, pero este autor nos menciona que la información está alrededor nuestro, en nosotros, nuestros sentidos conectan y nuestro cerebro filtra, organiza y procesa información cada segundo del día. La información hace posible nuestra vida. La información ha permeado toda la existencia del ser humano. Sin embargo, desde mediados del siglo XX, se reconoce como la era de la información, en donde hay aspectos de la experiencia humana y no hay aspectos de la experiencia humana que estén fuera de la información. Uno de los ámbitos donde la información tiene una fuerte conexión es con la educación. Desde 1990, la UNESCO estableció uno de los programas principales que se refiere a la educación para todos. Realizó la Declaración Mundial sobre la Educación y el marco de acción para satisfacer las necesidades básicas del aprendizaje.
Al final del siglo XX, los países de la ONU establecieron los objetivos del milenio y uno de estos fue lograr la enseñanza primaria universal. La educación, la información, las tecnologías de información y comunicación han tenido un avance extraordinario desde fines del siglo pasado a la actualidad. En el 2003, ante este avance, la ONU convocó a la Cumbre Mundial de la Información. La visión con una visión de la sociedad de la información centrada en las personas, integradora, orientada al desarrollo, en el que todos pueden crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento. La educación, la información, las tecnologías de información y comunicación establecen vínculos para que toda la sociedad esté involucrada. En el 2015, las Naciones Unidas aprobaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos objetivos, el número 16, el numeral 10, dice que hay que garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. La IFLA, aunada a esto, tiene la visión de incrementar el acceso a la información y el conocimiento en la sociedad con la ayuda de las tecnologías de información y comunicación, y promueve el desarrollo sostenible y mejora de la vida de las personas, de la que las bibliotecas son fundamentales para lograr estos objetivos de desarrollo sostenible. La IFLA marca que existen 320,000 bibliotecas públicas a nivel mundial y más de 1 millón de bibliotecas parlamentarias, nacionales, universitarias, científicas, de investigación, escolares especializadas que garantizan que la información y el conocimiento para utilizar esta información estén disponibles para todos. Las bibliotecas promueven todos los objetivos de desarrollo sostenible a través de la infraestructura para tecnologías de información y comunicación, ayudan a las personas a desarrollar la capacidad de usar la información, preservan la información para garantizar el acceso permanente de futuras generaciones, proporcionan una red confiable, establecida, de instituciones que pueden llegar a todos los sectores de la población. Si vemos para nuestro país qué está sucediendo, mi propuesta de este trabajo es información para todos, bibliotecas para todos. Tenemos primero una estadística del sistema educativo en el ciclo escolar anterior. Ahí se nota que hay un total de alumnos de 36.392.832 alumnos, y lo que resalta aquí es que a medida que se avanza en el sistema, si en educación primaria tenemos un acceso de 97.9, para la educación superior bajó al 37.1. Entonces es un gran desfase que se tiene dentro de los que ingresan en la educación básica a los que llegan a educación superior. Tenemos también que nuestro país es complejo. Aquí están el número de municipios y la población que hay en ellos. Hay el número más alto de población, más de 33 millones, está en municipios de 100,000 a 400,000 habitantes. Y el número más alto de municipios es la columna de la derecha, que son 970. Son 970 municipios en los cuales viven de 2.500 a 14,000 habitantes. Esto quiere decir que nuestro país es bastante desproporcionado. Tenemos también la composición de nuestro país, que pasó de ser en 1930 de un país eminentemente rural,
pasó a ser un país ahora plenamente urbano, con el 76.8% de la población viviendo en ciudades. Ahora, uno de los principales rasgos que se presentan en los inicios del siglo XXI es el de la urbanización de la pobreza, según dice Sicardi. Para nuestro país, lo anterior se manifiesta en ese paso que ha tenido de ser rural a urbano, y donde se enmarcan elevados niveles de pobreza, marcados procesos de exclusión social y profundas desigualdades económicas, sociales y urbanas que prevalecen en sus ciudades. Tenemos también que la población con mayor riesgo de exclusión son las personas con discapacidad. Esta prevalencia de discapacidad en el país es de 6% de la población, lo que equivale a 7.1 millones, que enfrentan diversas dificultades motoras, visuales, auditivas, de memoria, del habla, quien tienen múltiples obstáculos para gozar de sus derechos. En el 2011 se dio a conocer la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, cuyo objeto es promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. Tenemos aquí un cuadro donde se muestra la incidencia de discapacitados por entidad federativa. Vemos ahí que hay principalmente 7 estados y que el estado que tiene el mayor porcentaje de incidencia en discapacidad es el Estado de México, con 14.6%. Y con niveles más altos también está Jalisco, Veracruz, la Ciudad de México, Guanajuato, Puebla y Michoacán. Algunas características de esta población es que el 47.3 tiene entre 60 y más años, 34.8 tiene entre 30 a 59 años y el 17.8% entre 0 a 29 años. Es mayor el número de mujeres con discapacidad que el número de hombres. Dentro de los porcentajes que se tienen, el 42.4 tiene alguna discapacidad de movilidad, el 36.4 está relacionado con aprender, recordar, concentrarse, y el 21.2 abarca discapacidades que implican problemas mentales o emocionales, hablar o comunicarse. Ahora vemos dentro del ámbito de las bibliotecas, ¿qué está pasando? Tenemos que el 7.427 recintos en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, o sea, tenemos ese número de bibliotecas, donde hay más de 43 millones de materiales impresos para su operación. Si estos números son ciertos y somos aproximadamente 120 millones de habitantes, esto quiere decir que nos toca a 0.36 de libro por habitante, o sea que es bajísimo. El 60% de las bibliotecas cuenta con computadoras, más del 50% tiene conectividad. Según estuve viendo, ese 60% de las bibliotecas que tienen computadoras es por un proyecto de los Gates. Y bueno, a la mitad tienen conectividad. Y bueno, en el 2016 se puso en operación la plataforma Digital Lee con 4.500 títulos. El promedio de personas que se atiende por biblioteca es de 16.630. La red cubre aproximadamente al 93% de los municipios del país. Se atiende anualmente a más de 30 millones de usuarios, lo que representa al 24% del total de la población. Esto quiere decir que es muy poco lo que se va por ese camino.
Tenemos en este otro cuadro, no se alcanza a ver muy bien, pero están ahí todos los estados, está el porcentaje de discapacidad que existe en cada estado. En la otra columna está el número de bibliotecas que existe en cada estado y el número de salas que se mencionan como salas Braille en cada estado. Si prestamos atención a este cuadro, vemos que, por ejemplo, el estado donde se marca una mayor incidencia de discapacidad, que es el Estado de México, tiene apenas 2 salas Braille. O sea que no hay una proporción entre población, entre discapacidades y entre número de salas que atiendan. Existen 101 salas Braille en todo el país. En la Ciudad de México se mencionan 5 bibliotecas, entre las que son más reconocidas están la Biblioteca de México, en Valderas y la Vasconcelos en Buenavista. El país que proyectó Vasconcelos hace 96 años ha logrado reducir el analfabetismo de 70% al 5% y ha aumentado la escolaridad promedio de la población de 1 a 9.2 años. Estamos ante un nuevo modelo educativo de educación. Este es el modelo integral para el siglo XXI que se presenta en un mundo interconectado, que requiere de bibliotecas para todos, que acompañen con información para todos, tanto a los nuevos planes de estudio en el proceso de aprender a aprender, como los que apoyan los conocimientos y habilidades que se requieren en el siglo XXI. Consideraciones. Las bibliotecas en México, de todo tipo, tienen un reto enorme para que apoyen y acompañen las necesidades sociales para que sean efectivamente bibliotecas para todos, incluyentes para todo tipo de usuarios, con acervos suficientes y que resuelvan necesidades de información, acervos organizados, con conectividad, con tecnologías de información, con horarios 24/7, con servicios presenciales y remotos para todos. Las bibliotecas públicas como cimiento de un país nacional de información que requiere el país. Tendrá que ser para todos, tal como se define en las directrices de la IFLA y que muchos de nosotros conocemos. Si bien se cuenta con legislación para las bibliotecas públicas en el país, falta que se establezcan las políticas nacionales de información que permitan utilizar coordinadamente todos los recursos bibliotecológicos y de información existentes y de las que las bibliotecas públicas y escolares son parte fundamental. Cimentar en las instituciones educativas de bibliotecología la atención a los usuarios con discapacidad y pleno conocimiento sobre las discapacidades. Ya vimos anteriormente que ese paso de ser rural a lo urbano lleva una serie de problemas sociales. Y por mi parte es todo. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Pecuatl y también le agradecemos que se haya ajustado al tiempo. Ahora le vamos a dar la palabra y les presento a ustedes a la doctora Rosaelba Chacón Escobar, docente de la licenciatura en Bibliotecología y Gestión de la Información, quien trabajó de manera conjunta con la licenciada Janet Ruiz Gómez, quien es especialista en procesos culturales lectoescritores de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Chiapas. Adelante, doctora. Bueno, perdón. Muy buenos días a todos y todas, profesores, estudiantes que nos acompañan esta mañana. Quiero agradecer antes que nada la invitación que me hiciera el doctor Orozco Tenorio, director de esta escuela, y también de la maestra Lisbeth para participar en esta mesa. La verdad es que estoy muy contenta, muy alegre de estar con ustedes. Quiero comentarles también que yo soy egresada de esta maravillosa escuela de biblioteconomía y archivonomía.
La amo y amo la carrera y bueno, es un gusto estar con ustedes esta mañana. El tema de hoy que va a dar inicio precisamente tiene que ver con la atención a la diversidad social desde la academia. Si ustedes me permiten, me voy a parar para tener un poco más de movilidad. Gracias. Muy bien. No sé si la maestra me quiere hacer favor nada más de apoyar. El trabajo, como bien lo mencionó hace un momento, la maestra, es un trabajo conjunto con Janet. La presente intervención pretende esbozar algunas reflexiones con respecto a la diversidad social, planteado desde el accionar educativo, es decir, desde nuestra praxis educativa. Para ello fue necesario informarnos sobre los conceptos de diversidad social, diversidad cultural y educación inclusiva. ¿Qué instituciones y organizaciones lo abordan, como es el caso de la ONU? Y para ello también se consultó también el marco jurídico, en este caso es la Ley General para la Inclusión de las Personas Discapacitadas. Hace un momento ustedes escuchaban a la doctora Graciela, que hacía referencia también de esta parte de los derechos a la cuestión de los discapacitados. Sí me gustaría mencionar cuál es nuestro entorno estatal en Chiapas. Chiapas cuenta con una población de 5.217.908 habitantes. Es el sexto estado más poblado por detrás del Estado de México, Veracruz, Jalisco, Puebla y Guanajuato. De esa población, el 49% es urbana y el 51% es rural. El nivel de escolaridad oscila 7.3, poco más del primer año de secundaria, y el 9.2, que es el promedio nacional. Tenemos hablantes de la lengua indígena de 3 años y más, 28 de cada 100 personas. A nivel nacional, 7 de cada 100 personas hablan la lengua indígena. Y esto quise mencionarlo porque nosotros en la escuela hemos atendido, hemos recibido también esta parte de estudiantes de la zona indígena, en esta gran diversidad social. Ahora bien, ¿cuál es el contexto institucional que tenemos en la Facultad de Humanidades Campus 6 de la Universidad Autónoma de Chiapas? Bibliotecología y gestión de información, que por cierto, este año nosotros estamos cumpliendo medio siglo de vida, ¿sí? 1992-2017, y aquí quiero hacer el comercial para invitarlos. Estamos muy próximos a hacer la celebración de nuestro 25 aniversario para los días 5 y 6 de octubre. Les haremos llegar y vamos a aprovecharnos también de la página, el contacto que tiene nuestra compañera de Chihuahua, que estuvo el día de ayer, ¿verdad?, para que nos ayuden en esta difusión. Los estudiantes matriculados son 52. En el primer semestre tenemos 7. En el tercer semestre quiero comentarles que el año pasado, es decir, en el periodo de diciembre, no se abrió la carrera porque no tuvimos aspirantes. Entonces, por eso hacemos un puente del primero al tercer semestre, ¿sí? En el cuarto tenemos 6 estudiantes, en el quinto 7, en el sexto 5, en el séptimo 9 estudiantes. Aquí sí quiero comentar, en el séptimo son 9, pero 2 de ellos están ahorita de movilidad académica, uno a nivel nacional y otro a nivel internacional, ¿sí? De igual forma, en el octavo
son 5, uno de ellos está haciendo ahorita movilidad en el colegio, en la UNAM, y bueno, por lo tanto, únicamente tenemos 4 estudiantes. En el 9º semestre son 7, y uno de ellos, el año pasado, Anita, se fue a la escuela de Nuevo León a hacer lo que es movilidad de estudiantes, pero ahorita decidió seguir cursando su 9º semestre con ellos. Hablar de diversidad social. La etimología de la palabra diversidad proviene del latín divertere, que significa lo diferente. La diversidad nos permite comprender que existen diferencias en los seres humanos, las que nos suponen que unos sean mejores o peores que otros. Simplemente somos distintos. Maestra, por favor. ¿Qué entendemos por diversidad cultural? Evidentemente hay muchos enfoques que nos dan diversos autores, pero en este caso me permití tomar esta parte donde nos habla que la sociología y la antropología social han demostrado que el concepto de cultura es muy amplio y abarca la vida y el quehacer particular de los diferentes grupos humanos. Cultura es el conjunto de elementos que son producto de la acción humana, así como el pensar, el sentir, el actuar de los seres humanos en cada generación, más la herencia social que la misma recibió de las generaciones anteriores. Cuando hablamos del marco legal de inclusión a esta diversidad social, revisamos el documento que existe relacionado, que es precisamente la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Aunque está subdividida, esto digamos que obtuve los datos más que nos iban a servir: salud y asistencia social, trabajo, empleo, educación, accesibilidad y vivienda, transporte público y comunicaciones, desarrollo social, acceso a la justicia, libertad de expresión, opinión y acceso a la información, que es el tema precisamente de nuestro foro. Nos detendremos a abordar el tema de la educación. La ley señala que la Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo la discriminación en planteles. Esto es en el discurso, en el papel, ¿sí? Por eso me llamó la atención, porque la verdad, nuestra realidad en nuestras aulas es muy distinta a lo que nos dicen nuestras leyes. La ley menciona, que se le debe proporcionar a los estudiantes con discapacidad materiales y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico, procurando equipar los planteles y centros educativos con libros en braille, materiales didácticos, además de apoyo de intérpretes de la lengua de señas mexicanas o especialistas en el sistema braille. Equipos computarizados de tecnología para personas ciegas y todos aquellos apoyos que se identifiquen como necesarios para brindar una educación con calidad. Señala además que se debe establecer un programa nacional de becas educativas y becas de capacitación para personas con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo nacional. Un poquito de agua. Esto se trabaja también, ustedes saben, en la Secretaría de Educación Pública, los niveles de preescolar,
primaria, secundaria. Y hasta ahí tenemos escuelas especiales con estas características. Lo que no ocurre ya en el nivel de preparatoria, y mucho menos en nuestro nivel, que es de educación superior. Cuando hablamos de educación inclusiva, según la UNESCO, la inclusión se ve como el proceso de identificar a toda esa diversidad social, las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Atención a la diversidad desde la academia. Es un proyecto que estamos ya llevando en curso. Y yo me planteé también estas preguntas. Quiero comentarles que este semestre, segundo semestre del año 2017, Bibliotecología y Gestión de Información, recibimos a un estudiante sordo. Para nosotros, créanme, es una experiencia totalmente nueva. Probablemente algunos de los que estén aquí en la sala nos digan que han pasado por esto. Nosotros no. Y por eso queremos también compartirlo, comunicarlos con ustedes, para que nos den también información, elementos de cómo tendríamos que iniciar este abordaje. Yo me enteré en lo personal el día del examen, que fue 2 semanas antes que saliéramos nosotros de vacaciones en el mes de julio, precisamente el día del examen, que íbamos a tener un estudiantes con estas necesidades especiales. Y lo primero que me surgió fue comentarlo con el director de la facultad y decirle, excelente, lo recibimos con los brazos abiertos, pero yo en lo personal, pues también quiero prepararme, quiero saber cómo recibir a esta partecita, a esta comunidad, porque verdaderamente es una nueva experiencia, ¿sí? Y entonces, y lo digo de manera personal porque no fue el caso de todos los maestros. Ellos se enteraron hasta el día que iniciamos clases, porque fueron vacaciones, inmediatamente después iniciamos nuestras clases. Y entonces yo me planteé 2 preguntas, como ustedes pueden observar. ¿Cómo abordar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula desde la comunidad oyente y no oyente? ¿Qué estrategias didácticas emplear cuando tenemos una realidad concreta, y ya la teníamos ahí, un estudiante con necesidades diferentes? Entonces me voy a ir más rapidito. Nuestra investigación en curso, como lo estoy mencionando, tiene como objetivo compartir con la comunidad de profesionales de la información experiencia pedagógica del proceso educativo inclusivo en el aula en una comunidad oyente y no oyente. Esta experiencia nos está permitiendo informarnos y actuar sobre el contexto de inclusión a la diversidad social, conocer esas necesidades de la comunidad sorda. La metodología que se ha decidido desarrollar para este proyecto es la IAP, Investigación Acción Participativa, y para eso nos expresa Ezequiel que investigación se refiere a un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que estudia algún aspecto de la realidad que la estamos viviendo. La acción indica que la forma de realizar el estudio es un modo de intervención, que es lo que estamos haciendo, y por tanto el propósito de la investigación está siendo orientada a la acción. Participación, estamos involucrados, investigadores como los destinatarios, porque son considerados sujetos activos que contribuyen a conocer y transformar la realidad en la que se están implicados. Somos 6 profesores del primer semestre que estamos en este momento atendiendo las necesidades. La IAP es una metodología que hace hincapié en una rigurosa búsqueda de conocimiento. Es un proceso abierto de vida y de trabajo, es una vivencia
progresiva, educación evolutiva hacia una transformación total. Me voy a la parte del instrumento. Utilicé la entrevista de 4 preguntas y la encuesta de 16 con la finalidad de conocerlos a ellos, pero sobre todo también a nuestro estudiante con esta necesidad especial. Evidentemente, esto nos ha permitido avanzar un poquito en cómo atender lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las estrategias didácticas. Ustedes tienen a la vista una lona, que esa la mandé a hacer digamos, antes de iniciar. Y el primer día llegué con mi lona, dije, bueno, tenemos que comunicarnos, y es precisamente el lenguaje de señas. A todos les dio mucho gusto, no, regresámonos tantito, a todos nos dio mucho gusto, y sobre todo a él. ¿Qué estrategias hemos utilizado hasta ahorita? Es el cartel, que ustedes ven, mapa mental, el trabajo en equipo, exposición grupal. ¿Cuáles son los medios? El uso de las TIC, es una aplicación que precisamente esa aplicación me la dio unas chicas de comunicación que están haciendo una investigación para su tesis, y entonces le dije, bueno, por favor, me la bajaron al teléfono, me fui luego al día siguiente que teníamos clases con ellos, y la bajamos en el teléfono de José, de Lalo, porque así le gusta que le digan Lalo, se llama José Eduardo, y bueno, esto es algo que estamos utilizando nosotros, aparte de lo que es el pizarrón, el cañón, el mapa mental. ¿Por qué pongo el mapa mental? Porque créanme, a partir de esta exploración que nosotros hicimos con las encuestas, él es un chico que sabe hacer sus mapas mentales y muy bien. Entonces nosotros nos tenemos que valer de todos esos medios también para comunicarnos. ¿Cuáles son nuestras consideraciones finales? Nuestro quehacer como docentes en el aula debemos incluir una integración consciente, vinculando los componentes heterogéneos y preponderando el desarrollo de una educación inclusiva. Sería conveniente que el establecimiento de programas y políticas funcionen en beneficio de la integración de los distintos sectores de agrupaciones humanas cada vez más conscientes de la diversidad social. Y es algo, por eso lo entrecomillé, que se los digo del fondo de mi corazón. Sea aquello, si me ayudas. Sea aquello por lo que he nacido, solo a mí me corresponde decidir qué hacer con el tiempo que se me ha concedido. Estamos entendiendo la diversidad social desde la academia, una realidad concreta que se nos presentó en este semestre de bibliotecología. Perdónenme. Y cómo debemos de trabajar todos los días, con alegría, talento y conocimiento, por la conciencia de la necesidad de servir. Muchas gracias. Nos vamos a la siguiente. Quiero nada más agregar que así como me ven vestida, no es casualidad. Quise hacerlo porque estamos hablando precisamente de esta diversidad social. Y en este momento tengo representando a Yucatán, con estas que son típicos de ellos, o referíamos cuál sería la otra palabra que ahorita se me escapó, discúlpenme, me emocioné mucho, pero hechas por autóctonos, ¿sí? Hablaba yo que nosotros tenemos, así como lo tiene Veracruz, como lo tiene Chiapas, como lo tiene Chihuahua, como lo tiene Guerrero, estas comunidades indígenas, y este chal que yo porto es de nuestro hermoso estado de San Luis Potosí. Y este anillo, que es ámbar, es de Chiapas. Y estos aretes, pues ya me voy a lo más moderno en esta cuestión de la globalización. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos la participación de la doctora Chacón. Gracias.
Es el turno de presentar al doctor Luis Alejandro García Cervantes, quien es consultor externo. Él nos va a presentar su trabajo, Disrupción performativa y prácticas artístico-creativas en una biblioteca de prisión. Adelante, doctor. Hola, buenos días a todas y todos. Bueno, ¿ustedes han visitado una biblioteca en un contexto de prisión? ¿Sí? Levanten la mano. ¿Bien? ¿En un contexto de qué? No escuchamos. De prisión. En la prisión, una biblioteca de prisión. Bueno, allá hay dos. Y se imaginan cómo es una prisión. Bueno, voy a pasarles unas imágenes de lo que nos dice el sistema penitenciario, cómo es una prisión. ¿Sí? Eso no pasa. Él está avanzando. Sí, eso. Bueno, puedes. Ven, ¿le pasas las fotografías, por favor? Bueno, nada más 3 segundos y las pasamos rápido. Bueno, esta es la forma en que nos señalan que es un sistema carcelario, bueno, que tiene distintas pautas de comportamientos y lo podemos ver aquí. Los sujetos internos están quizá como en una comunidad muy marcada hacia una vida alegre, se podría decir. Sigue pasando, por favor, para pasar. Y dentro de este imaginario, cuando alguien comete un delito, ¿qué es lo que pensamos inmediatamente? Castigo al culpable, ¿no? La prisionización como un efecto de control social. Igual diríamos que es una cuestión de una sociedad vindicativa, pero ya acá adentro sabemos que otras realidades también se están gestando, y lo cual nos lleva a pensar a esto: este sujeto que ha sido encarcelado, ¿merece estar en este espacio? Bueno, eso depende del sistema de justicia penal, por lo que está imputado este delito. Y bueno, lo que podemos observar dentro de esas partes o identidades que se están configurando en este espacio es que el criminal, cuando cae en el centro de reclusión, se difumina de repente esa identidad criminógena. ¿Puedes pasar más rápido, por favor? Y bueno, aquí donde está este cuadro. Bueno, ahora mi propuesta como bibliotecólogo disidente, porque no he sido un bibliotecario institucional, viene a hacer una intermediación con esta categoría de sujeto informacional, que es una propuesta epistemológica. Igual ya dentro de mi ámbito profesional digo que el usuario de la información ha dejado este comportamiento dentro de estas, ¿cómo decirlo?, dentro de estas prácticas bibliotecarias que se le están dando al sujeto, tiende a irrumpir este sujeto interno a estas prácticas, es decir, se apropia del espacio el sujeto interno y lo que nos va a decir es reconfigurar nuestra práctica, ¿cómo decirlo aquí?, el sujeto que no quiere seguir estos lineamientos, estos reglamentos, estos servicios bibliotecarios que le dicen, tú no puedes pasar al acervo, pues es lo que él va a hacer, es irrumpir este espacio. ¿Y cómo lo logra? Pues de alguna forma es en convenio, en complicidad con el que está trabajando en este espacio. Como no es objeto de estudio decir cómo es la función de una biblioteca en el sistema penitenciario, sino más bien cómo irrumpir este espacio, lo que quiero abordar aquí es cómo este sujeto informacional que yo propongo tiende a apropiarse de esta configuración de servicios bibliotecarios. Y bueno, lo que planteo aquí, como la biblioteca, a partir de que genera estos espacios dialógicos, a partir de procesos creativos, educacionales e informacionales,
es lo que nos va a decir que dentro de este ámbito carcelario, esa norma punitiva va a desaparecer en cierto momento en la biblioteca, en el centro escolar, y bueno, a partir de qué se puede dar esto, quizá aquí podemos pensar en talleres, y bueno, eso es como lanzo mi propuesta. En la siguiente, por favor. Pero antes de esto, ¿cómo nos están diciendo que es una prisión? Bueno, aquí podemos tener dentro del discurso penitenciario, quizá como esa entelequia institucional que va a ser de contención del sujeto peligroso, pero ya dentro de este espacio, la configuración de cómo está viviendo la persona, totalmente se dispersan esas subjetividades, y lo que nos dice, pues, es que se están violando derechos humanos. Quizá aquí viene el doble juego de quienes merecen estar en la prisión. Bueno, aquí podemos leer algunos momentos de este proceso, que, bueno, quizá aquí cuando dice que nos tratan peor que a muchos animales, es una realidad que se está gestando hoy en día, pero vemos también dentro de esa otra lógica carcelaria cómo la misma criminalidad está irrumpiendo en la sociedad, ¿no? Ustedes lo saben, cómo se ha estado viviendo, quizá desde Nuevo León hasta el estado de Oaxaca, cómo se dan los motines, y bueno, lo que queremos ahora presentar, pues es esta otra perspectiva de concebir a la biblioteca en el contexto carcelario. ¿Avanzas, por favor? Bueno, aquí cuando nos dicen que es un lugar para purgar penas y sobrevivir en la selva carcelaria, lo que nos está diciendo este sujeto es que él no merecía de cierta forma estar aquí. Unos pueden decir esto, pero los otros, quienes asumen esa responsabilidad de que cometieron un delito, ellos lo que están prácticamente asumiendo, pues es ese castigo social, ¿no?, que le está imputando tanto el sistema jurídico penal, pero igualmente la sociedad. La siguiente, por favor. Bueno, aquí nada más son diálogos de cómo ellos están viviendo su centro de detención. Y bueno, aquí no creo que alcancen a distinguir, pero hay distintos momentos en los que le echan tanto la culpa a su expareja por estar ahí, en el caso de las mujeres. La otra cuestión puede ser que están ahí por estar en el lugar menos indicado, es decir, los agarraron y por eso están compurgando una sentencia punitiva. ¿Le avanzas, por favor? Bueno, ¿de dónde parto para pensar a este sujeto informacional? Traigo a colación las lógicas de acción que propone la sociología de la educación, que tienen que ver con 3 elementos, que tiene que ver con un ámbito de integración, estrategia y subjetivación. Creo que quiero decir esto, que el sujeto, una vez que cae en prisión, que se configura dentro de un aspecto de un sujeto escolar, un sujeto de derechos, pues es cuando viene a reconfigurar su aspecto identitario, y lo que nos va a permitir identificar esto, pues es igual cómo se acerca al centro escolar, cómo se acerca a la biblioteca. Bueno, aquí se podría decir que es una forma utilitaria también este acercamiento, porque si estás inscrito dentro del sistema escolar carcelario, pues te pueden reducir tu condena. Si estás asistiendo a actividades que se llevan dentro de la biblioteca, se te reduce tu condena. Es decir, la víctima al final no esperaría que el inculpado salga inmediatamente, ¿no?, sino que se le castigue prácticamente por lo que hizo. Bueno, pero es cuando emerge la cuestión de los derechos humanos, pues es igual, como juegos discursivos, ¿no?, que se vienen a gestar aquí. La siguiente, por favor. Aquí dentro del ámbito de cómo estar aquí, como diría Clifford Geertz, lo que propongo es esta práctica, una forma de transformar esta práctica bibliotecaria a partir del cruce interdisciplinario o transdisciplinario. Bueno, aquí lo que me dio la posibilidad de acercarme, pues es a partir de un taller integral experimental de arte. Lo que quería llevar a cabo aquí
pues era, en un primer momento lo que hice fue dar como un curso de capacitación para organización de bibliotecas en el contexto carcelario. Fue un trabajo con mujeres que igual tuvo algunos frutos y que fue grato encontrar a personas que ya cuando habían salido, pues de alguna forma la utilidad que había tenido y que ahora estando afuera, pues, entró a trabajar a un cierto espacio, ¿no? Y quizá ahí nuestro compromiso como bibliotecarios, como profesionistas, es cómo nos acercamos también a estos contextos, ¿no? Y la otra parte, lo que es ver cómo detonar todos estos aspectos que se pueden llevar a cabo en una biblioteca. Quizá en una biblioteca institucional marcada con pautas y lineamientos, será un tanto complicado llevar, no sé, este tipo de taller por las dinámicas que llevamos a cabo, que a continuación les diré cuáles fueron. Pero igual aquí dentro de este aspecto lo que quería era ver cómo esa otra multidimensionalidad de representar esta realidad carcelaria. La cárcel sí es el aspecto negativo, pero ya cuando vemos la parte positiva de lo que se puede gestar acá adentro con nuestras intervenciones como ciudadanos, como profesionistas, pues da como un giro que puede ser radical. Aunque las personas que están allá adentro dicen, tú te vas y la cárcel sigue siendo la prisión que me está aquí conteniendo. Bueno, dentro del otro aspecto, pues es la importancia del centro escolar y por ende la biblioteca, cómo se configuran como este espacio conciliador donde el sujeto escapa en ciertos momentos de la hostilidad penitenciaria, de la misma hostilidad entre compañeros, y lo que el sujeto pretende pues es llevar como un estadio tranquilo en ciertos aspectos, y bueno, que a continuación los vamos a ir viendo. Bueno, cuando hablo la cuestión de pedagogía performativa, lo que propongo es transformar este aspecto de lo que es dado, lo que es institucionalizado, practicar quizá algo dentro de la prisión como construir una escultura a partir de botellas que se consume de los refrescos del día de visita, que pueda generar como la sospecha que pueda ser un elemento para un intento de fuga, que es algo de repente lo que callan los custodios en la cuenta de decir, ¿por qué haces la adelante para ver a esta escultura, por favor? Bueno, ahorita sí. Aquí, dentro de la elaboración de estas esculturas, lo que pretendíamos era que en un momento era el señor cartero, que a partir de escritura creativa, lo que hacíamos era irrumpir el espacio de la biblioteca. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hacíamos? No se les permitía en cierto momento que entraran los internos, ¿no? Y es lo que yo me preguntaba, ¿cómo vamos a hacer para conocer quizá la colección general? Pues era a partir de este taller cuando decíamos, nos encargábamos de gestionar el permiso, permiso en un cierto momento, y después irrumpir el espacio, pues ya pasar de lleno, diciendo que íbamos a consultar los libros, y lo que hacíamos era registrar algunos 10 títulos, y a partir de eso, lo que era crear como mecanismos de escritura creativa con aquí no se alcanza a distinguir, bueno, me voy a saltar porque ya me falta poco tiempo. ¿Le avanzas, por favor? Otro. Aquí es la escultura que les comentaba. Lo que queríamos hacer en este momento era escribir experiencias creativas. Y lo que los internos en un momento decían que no querían ya seguir como con esta pauta de los dictados, que llegaban los profesores y les decían, escribe, no sé qué es un mito, una leyenda, sino prácticamente pasar a construir estos elementos. Y lo que hacíamos era construir esta escritura creativa a partir de cadáveres exquisitos, internación con el objeto, LSD, que son prácticas que llevaban a cabo los surrealistas, y lo que nos permitía pues era apropiarnos quizá
de ciertos momentos de la biografía personal, del por qué habían ellos estado aquí, primero condenados a una sentencia punitiva y después pasar a ser un sujeto escolar. Y lo que ellos referían, bueno, era que no querían permanecer siendo quizá como esta persona que en un ámbito punitivo les clausura en cierto momento su discurso. Y el arte es una forma de liberar todos estos aspectos. ¿La adelantamos, por favor? Aquí, bueno, se pueden observar algunos elementos de la escritura creativa, donde está la botella. Bueno, ahí no se alcanza a distinguir, pero era construir precisamente esas historias, que al final es lo que hacemos con nuestra escultura, que se va a ir de reciclaje, de botellas. Era lo que ellos decían que, ahora, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo como un proceso participativo con la sociedad? Lo que hacíamos era que esa escultura, que en un momento figuró como un personaje, un interno que iba a salir a repartir las cartas, que bueno, por ahí se ve una carta, y lo que ellos decían, a partir de que está la escultura, lo que vamos a permitir es dar nuestras experiencias de vida, cómo han sido vulneradas desde la sociedad misma, pero igual porque no merezco estar aquí. Y de alguna forma todos estos elementos que pasan por la cuestión plástica, la escultura, el arte objeto y la escultura de reciclaje, nos dan pautas para pensar en esta cuestión simbólica también de cómo el sujeto tiende a plasmar su lado subjetivo. Bueno, no lo puedo señalar. No sé si se puede. Bueno, esto es lo que les comentaba sobre la cuestión de la escritura creativa. Con los libros que eran ya desechados o de descarte, pues era lo que construíamos, libros objeto. La cuestión de con material orgánico, con huesos de aguacate, construir, por ejemplo, unos carros, con otros libros, llevar a cabo esa escultura con los libros. Y bueno, dentro de este aspecto, ¿cómo viene a representar ese aspecto identitario? Pues es a partir de todos esos objetos. Ahí lo que sorprendía cuando construíamos un baúl de cachivaches, que así lo denominábamos, era que ellos, pues era traer desde las llaves con la que los encerraban, su candado, hasta lo más sorprendente, pues era encontrar unos cuernos de becerro, algo que no se podría imaginar uno, cómo llegaron estos cuernos de becerro acá, ¿no? Y, por ejemplo, la ojiva de balas también, encontrar en un centro de reclusión, pues era como, pues cómo llegan, ¿no? Todos estos elementos. Y, bueno, ya nada más quizá como mencionar el aspecto de la violencia. Y, bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, esta parte de las cartas era algo que se veía reflejado a partir de ciertos momentos que ellos confesaban, es lo que decían, me voy a confesar a partir de esta escritura creativa, y lo que pasaban, pues era esto lo que se ve ahí. La siguiente nada más para eso. Y era ya para cerrar los tres momentos que podemos ver en un sitio de reclusión cuando intervenimos desde la práctica bibliotecaria. Un primer momento es que la biblioteca, como decía, figura como ese espacio conciliador, como ese espacio que da cierta libertad al interno. Se reconfiguran espacios para que él, si no tuvo oportunidad, que en cierto momento fue excluido quizá del derecho a la educación o el derecho a la cultura, acá en la prisión aprendió, hay algunos que aprenden a leer, hay otros que por primera vez conocen un concierto de música clásica, obras de teatro y un sinfín. Y bueno, y a partir de este tipo de talleres, igual nunca creyeron que pudieran hacer un proceso creativo
como objetos artísticos, que pudieran dar como otra perspectiva de ser un interno a un sujeto escolar, a un sujeto creativo, y al final podríamos decir que como un sujeto informacional que se apropia también de todos estos aspectos informacionales, que no es solamente de la cuestión bibliográfica, sino también de esos componentes de las tradiciones orales. Y bueno, por ahí podría terminar. Muchísimas gracias, doctor Alejandro. Bien. Es el momento de presentarles a ustedes a la maestra Claudia Pola Solórzano, directora de Biblioteca de la Universidad Valle de Grijalva, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el título de su trabajo, El acceso a la información y la inclusión, fenómeno relacionado al valor social de la biblioteca académica. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Qué bueno que nos quisieran acompañar en este momento. Gracias también a la EMBA por la invitación. Y vamos a platicar un momento, ya hemos oído tanto en las mesas anteriores como en esta, la importancia también de hacer uso de cada una de los recursos de las tecnologías de información y comunicación, y también de la importancia de reconocer la ciudadanía digital, el acceso a la información digital. Y en esta mesa hemos observado la importancia de reconocer a nuestro usuario. El reconocimiento de nuestro usuario nos permite saber si los servicios que estamos de alguna manera promoviendo dentro de nuestras unidades de información realmente pueden llegar a satisfacer no solo su necesidad, sino también los roles que ellos, con base en los roles que ellos tienen en la sociedad. ¿Saben? Oyendo cada una de las intervenciones de los compañeros de mesa, he reflexionado sobre lo que los teóricos del comportamiento humano han llamado que cada uno de nosotros tenemos trastornos mentales. Nadie se libra de eso. Según el DSM-5, todos tenemos un trastorno mental, que a veces no es compatible con los demás, pero también tenemos desarrolladas ciertas inteligencias. Según el ser humano tiene la capacidad de desarrollar ciertas inteligencias, no todos tenemos las mismas inteligencias desarrolladas, pero de acuerdo con nuestros trastornos y de acuerdo con nuestras inteligencias podemos desarrollar y convivir con habilidades. Por tanto, las herramientas tecnológicas con las que se promueven a veces los servicios de información pueden impactar más un cierto grupo o sector social que otro, y para eso tenemos que descubrir, tenemos que conocer nuestro grupo social al que nosotros tenemos que servir. Hablando específicamente de nuestra biblioteca académica o bibliotecas de institución superior, muchas gracias. Vamos a ver lo que es el acceso a la información. Ya han hablado también de eso, no nos vamos a detener tanto en las definiciones, sino en tres aspectos que marcan específicamente. El acceso a la información, algunos organismos, no solo bibliotecarios, sino a nivel internacional, que procuran el bienestar de la sociedad, han trabajado sobre este mismo término, conduciéndolo en el aspecto del derecho. El acceso a la información como derecho. Yo, como ciudadano, tanto como bibliotecario, como usuario al mismo tiempo, tengo derecho a acceder a la información. Pero también este derecho me nace por mi propia necesidad. Y la necesidad a veces son individuales, a veces son de grupos, o a veces son los grupos, diferentes grupos o diversos grupos que pertenecen a la sociedad. Obviamente, el acceso a la información también tiene que estar regido por la responsabilidad del uso de esa información. Tanto de información tangible, impresa, del soporte impreso, como también del digital. Y ahí vemos quiénes son los que han participado. Ya la doctora, también María Graciela, hablaba sobre la Agenda 2030 de la ONU, la Meta 16.10 y otros organismos, de la IFLA, la ONU,
y bueno, el IFA y otros organismos que participan. Lo mismo sobre la inclusión social tanto en el aspecto digital como no, en el aspecto tradicional. Aquí el punto es, ¿qué elementos tienen que ver para que yo como ciudadano, o cada uno de ustedes como ciudadano, y pensando también al grupo al que ustedes sirven, al que se enfrentan, por el que trabajan, y tienen que ver tanto de sus capacidades, según el Banco Mundial mencionaba, bueno, la inclusión social tiene que ver con el desarrollo de las capacidades, oportunidades y dignidad del individuo dentro del grupo social al que pertenece. Pero si vemos solo ese grupo social, o solo el grupo social al que nosotros servimos, nos damos cuenta que ese grupo social está inmerso dentro de una sociedad, la cual debe ser incluyente, la cual debe permitir su participación. Y para que permita su participación, entonces tienen que existir ciertas condiciones a desarrollar. Por eso es que la multiculturalidad habla de eso, el grupo dentro de la sociedad, tratando también con los diferentes grupos sociales. Hablando de ese fenómeno entre el acceso a la información y la inclusión, ese fenómeno o esa manifestación en el ambiente bibliotecario se da a través de los servicios de información. ¿Cómo nosotros podemos llegar a la sociedad? Es a través de no solo de nuestros recursos, sino cómo esos recursos les son útiles a ellos. Hemos escuchado las diferentes necesidades y los diferentes comportamientos de los grupos a los cuales nosotros servimos. Dentro de una biblioteca de la institución de educación superior, bueno, está definido, atendemos a alumnos, docentes, investigadores, trabajadores, pero ellos también tienen un rol social, son padres, madres, hermanos, nietos, sobrinos, tíos. Ellos también pueden tener ciertas barreras que les impedirán hacer uso de la información de la misma manera como lo hace otra persona. Y hablaban también de algunos casos que puede llegarles a impedir o a ocasionarles ciertos problemas. La ALA, en su plan estratégico del 2015, pero con reimpresión en el 2017, agrega un área de acción importante, el acceso equitativo a los servicios de información y bibliotecas. Para que exista ese acceso equitativo, necesitamos reconocer que es una necesidad crítica. Aparte de conocer a nuestro usuario, reconocer cuáles son las barreras que pueden impedirle a él hacer uso principalmente de la información que nosotros tenemos de manera convencional como también de manera digital. Y ya se han mencionado a través de todo este foro, de estos 2 días, cuáles serían tanto las condiciones sociales, ambientales, físicas, emocionales, que a veces impiden ese uso. La IFLA también menciona en su documento de direcciones estratégicas la participación de la biblioteca en los objetivos de desarrollo sostenible, que también se ha mencionado. Nosotros como bibliotecarios tenemos que realizar una acción. Y lo interesante es que la IFLA no dice en un aspecto de ojalá se pudiera, sí, idealista, sino lo da por hecho de que cada uno de nosotros tenemos que realizar una labor, que somos llamados para eso. Tenemos que ser agentes dinámicos y ustedes lo han demostrado tanto a través de las participaciones anteriores, todas las herramientas tecnológicas que son usadas tanto para la promoción, la difusión, desde la planeación misma de todos los servicios digitales que se pueden brindar, haciendo uso también de nuestros recursos y acercándolo a nuestra sociedad. Pero algo importante que dice la IFLA es nuestro trabajo individual. Para que exista ese crecimiento o esa mirada general, para que los países, para que los gobiernos nos volteen a ver, es importante empezar desde donde yo estoy.
con la comunidad en la cual trabajo. Y seguramente ustedes eso lo han vivido, los que están frente a una biblioteca, unidad de información, o están enfrentándose a un proyecto, tanto como estudiantes, así como egresados o como colaboradores de diferentes dependencias que nos acompañan también, han enfrentado estas circunstancias. Entonces, seguramente ustedes se han preguntado, como hacían la pregunta en la mesa anterior, bueno, ¿yo qué puedo hacer desde donde estoy para ayudar a mi comunidad? Y es que no, la biblioteca no va a trabajar sola. Sería una mentira decir, yo biblioteca puedo resolver el problema del hambre, el problema del analfabetismo, el problema de las guerras. No, tenemos que hacer un trabajo colaborativo. Y para eso necesitamos hacer uso, o necesitamos apoyarnos más bien, de la institución a la que pertenecemos, del orden de gobiernos en los cuales nosotros trabajamos, porque de esa manera nos fortalecemos, pero para hacer uso también debemos de dejar presencia. Y sobre todo lo que hemos platicado, que es prácticamente el resumen, son las reflexiones finales de este trabajo, es el acceso a la información. Entonces es un derecho que nosotros como seres humanos tenemos, y como incluye a todos, por tanto también interviene lo que es la inclusión social, que se realiza a través de un trabajo colaborativo, y participan no solo instituciones locales, yo desde mi trinchera, sino las instituciones, los organismos bibliotecarios como de representaciones sociales a nivel internacional conocen esta importancia. Los servicios de información también a través de nuestras bibliotecas académicas, obviamente se trata de este tema, pero ustedes lo pueden llevar a cabo desde la biblioteca donde se encuentren, o del unidad de información donde trabajen, donde laboren, o desde, ya vieron acá, desde diferentes circunstancias o fenómenos donde ustedes tengan que en cierto momento enfrentarse. Existen barreras, ya vimos cuáles eran, ustedes las conocen muy bien. Nosotros tenemos un papel importante que hacer, el cual ya se ha tratado también a través de estas mesas. Las necesidades específicas son muy importantes conocer dentro de nuestro grupo al cual nosotros servimos, el cual también impactará y de alguna manera saneará las demandas sociales, pero esas demandas sociales están basadas, decíamos, en necesidades reales. Por tanto, el conocer las necesidades reales de nuestros usuarios a los cuales nosotros atendemos permitirá también reflexionar sobre el tipo de servicios de información digital que estoy brindando. Y ahí se menciona nuevamente, no debe tratar de resolver las problemáticas sociales de manera aislada la biblioteca, sino también hacer uso de todas las oportunidades, principalmente, que se nos puedan brindar. Y bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Claudia Pola. Agradezco profusamente la participación de esta mesa. Los trabajos son sumamente interesantes. El tiempo es cruel y despiadado. Desgraciadamente nos dejaron muy corto el tiempo con la mesa anterior. No voy a poder abrirles preguntas. Les voy a pedir, por favor, que pasen cada uno con ustedes que son de interés a consultar con los ponentes. Hago entrega de sus constancias y les agradezco mucho. Hacemos un cambio de mesa rapidísimo. Gracias a todos. Muchas gracias. Creo que el tema es interesantísimo. Una felicitación a esta mesa. Todo levantaría una gran ámpula. Hacemos el cambio para continuar con nuestro programa. Muchas gracias. Ay, se me cayó. Ay, sí, perdón, disculpa, pero
Pero todos